Bienvenido al Corte, el noticiero automotriz de los que nos gustan los autos. Esta noche en Al Corte, el Mustang 2024 tiene un arma secreta y es para driftear. Se va a subastar el GTR que manejó Brian O'Connor en Rápidos y Furiosos 4. Por fin revelaron el nuevo Lamborghini revuelto y hoy vamos a hablar de las especificaciones. Honda detiene las ventas del Civic Type R. La NHTSA los trae en la mira. La Chevrolet Silverado ZR2 2024 tendrá una opción de diésel. Saladito y húmedo como te encanta, gordo. Así mero compró un youtuber un McLaren que estaba inundado por $575,000. La línea de producción de la Cybertruck está casi lista. Dice Elon Musk que se siente como en el futuro. Ponen a la venta una pista de slot cars construida sobre una réplica de un Porsche 917. Y en la foto espía de la semana hoy les traemos el carro familiar por excelencia. Te va a gustar. Así que amárrate a tu asiento, pisa el acelerador y al corte. Ford Performance sacó un video en YouTube y nos está revelando el arma secreta del Mustang 2024 para driftear. Y aquí todo está en el tema si vas a pedir el paquete de Performance o no. Porque si pides el paquete de Performance, tu Mustang 2024 va a venir con un freno electrohidráulico específico para driftear. Y es que como ya sabemos, Ford ha sido muy exitoso en la fórmula drift. Y sí, el mismísimo Von Griffin Jr. está involucrado en el desarrollo de este gadget, que al parecer se ve muy simple porque va a traer una palanca al lado de la pierna como traían los carros antes, el freno de mano original. Pero este freno de mano no va a ser mecánico como eran, sino que va a ser un sistema muy complejo, electrohidráulico. Este sistema lo está ajustando la raza de Ford Performance específicamente para la que le gusta el piloto de carreras. Como ya les comenté, solamente será incluido en los Mustangs de séptima generación que vengan con el Performance Pack. Si quieres saber más al respecto, puedes entrar a sus canales de YouTube para que veas cómo están los ingenieros ajustando el freno con Von Griffin Jr. Y la verdad, yo me muero de ganas por treparme una chingadera de esas, darle unos jalones y ver si es cierto que funciona como un freno hidráulico de drifting. Uno de los autos más icónicos de nuestra generación va a ser subastado. Sí, el GTR que salió en la película de Rápidos y Furiosos 4 que lo manejó Brian O'Connor. De por sí sabemos cómo está el mercado de los Nissan Skyline GTRs y al mismo tiempo sabemos cómo está el mercado de los autos de las películas, sobre todo los héroes que salieron ahí. Imagínate cuánto pueda llegar a costar esta delicia de carro. Y la verdad es que tiene una historia bien extraña porque como muchos sabemos, los autos domésticos japoneses son ilegales en los Estados Unidos. No los puedes circular correctamente por temas de leyes ahí medio extraños. El tema es que este sí está legal y está legal por la forma en la que lo ingresaron al país. El chiste fue meter este carro desarmado, prácticamente lo metieron sin motor y la gente que lo vendió se aseguró de venderlo como un kit car o como un carro para que tú armes en tu casa. Esto es legal y es común en Estados Unidos. Al mismo tiempo, otra persona estaba importando el motor por aparte y una vez que ya estaban en el mismo lugar, los volvieron a armar. Sí, el Nissan GTR R34 con el RB26 DET, que es un 2.6 litros Twin Turbo que produce alrededor de 550 caballos de fuerza en este auto. A mí lo que me da mucha risa es cómo hay leyes que están tan raras y que si haces una u otra cosa muy pequeña puedes sacarles totalmente la vuelta y hacer realmente lo que quieres hacer. Yo diría que aquí pues deberían de reconsiderar esa ley si realmente sirve para algo o si ya la deberían de quitar o si deberían de poner algún tipo de excepciones. Pero pues bueno, si se te prende el coco siempre hay forma de hacer lo que quieres hacer. Lo más impresionante de este auto es que es el que es considerado como el Hero Car o el auto del héroe, que quiere decir que son los autos que se utilizan para hacer las tomas más importantes, se utilizan para los close-ups y se utilizan para las cosas en las que no los van a maltratar, porque para eso hay otro tipo de autos que son de utilería
que muy probablemente tienen carrocerías parecidas de fibra de vidrio y al final tienen una mecánica completamente diferente porque saben que lo más seguro es que estos carros se van a destruir o se van a maltratar mucho. Este carro va a ser subastado el 28 de abril y tú, ¿cuánto crees que pueda llegar a costar, gordo? ¿Crees que libre el $1,000,000 o no? Por fin el sucesor del Aventador está aquí. Y como yo les dije, se iba a llamar Revuelto, como los huevitos. Que por cierto, ya me robaron todo el mundo ese chiste, güey. Y lo más padre es que ya tenemos por fin los números. Va a tener 1015 caballos de fuerza combinados, porque como ya sabemos, trae un motor V12 de gasolina y además de eso, trae 3 motores eléctricos. 2 en la parte de enfrente y 1 en la parte de atrás. Con esta motorización va a poder hacer el 0 a 100 km por hora en 2.5 segundos. Y va a tener una velocidad máxima de 350 km por hora. En tu corcholata, ni de bajadita, gordo. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es que va a integrar una transmisión nueva, totalmente diseñada y fabricada por Lamborghini, que va a traer doble clutch. Esto la verdad es algo muy bueno, ya que en el Aventador no había este tipo de opciones y se supone que hace los cambios rapidísimos. Del exterior ya lo habíamos visto más o menos en las fotos espías y en los renders y sabemos que está precioso, bien agresivo. Y el interior no se queda nada atrás. También tiene unos diseños muy bonitos y lo único que yo no entiendo es por qué chingados sigue Lamborghini usando su tapita para prender y apagar el carro. Ya sabemos que puedes meter el dedo en medio de la tapita, güey. Cámbiala, tápala completa o quítala. La otra cosa bien impresionante de este nuevo modelo es un monocasco hecho de fibra de carbono, lo cual no es nada nuevo, ya hay muchos carros que traen monocascos de fibra de carbono, pero en este caso integraron también la fibra de carbono para sacar bastidores hacia adelante, estos mucho más livianos que los del Aventador y lo hicieron más o menos 5% más liviano que su antecesor. Y ahora si estás aburrido en la casa viendo pinches TikToks de morras buenotas, mejor métete a la página de Lamborghini porque ¿qué crees? Puedes configurar tu Aventador como quisieras que te llegue. Sí, ya sé que no nos alcanza, pero pues bueno. De eso a estar perdiendo el tiempo con las morras del TikTok y tener la ansiedad que te cache tu vieja viendo los videos, mejor que te cache configurando tu revuelto. Paran en seco las ventas del Honda Civic Type R. Y es que la North American Highway Traffic Safety Administration trae en jaque a Honda. Todo esto porque el asiento trae un quichi. A finales de año todos vimos el Type R por ahí de octubre y a principios de este lo empezaron a entregar. Como ya sabemos que es una edición muy especial de performance y de bajos números, pues no se vendieron tantos, pero se vendieron como esperaban. El tema es que sus dueños estaban muy contentos. ¿Y cómo no vas a estar contento si te están entregando un carro bien deportivo, bien bonito, con 315 caballos de fuerza? El tema es que algunas de estas personas tuvieron algunas quejas y todo era porque el asiento hacía mucho ruido, sobre todo el del piloto. Y esto paró las alertas de Honda, que el 30 de marzo pararon las ventas completamente porque la NHTSA ya los traía en la mira. Honda quiere asegurarse que esto no vaya a ser un riesgo para los pilotos y pues tratar de solucionar el problema para que todos estén contentos. Lo que a mí no me cabe en la cabeza es, imagínate uno de estos conductores que se está quejando por el cuichi del asiento. Arriba de un musculoso de los 70s, güey. El grado de ansiedad con el que va a tener que vivir porque todo se escucha, todo se siente, todo vibra y todo hace cuichi. Se me hace que por eso los carros nuevos son más aburridos que los viejos, güey. Saladito y húmedo, como te encanta, gordo. Así mero compró un youtuber un McLaren que estaba inundado por $575,000. Él se llama Freddy Hernández y mi compadre se le ocurrió embarcarse en comprar un auto siniestrado. Ahora, eso no es nada raro. Hay muchas situaciones en las que las aseguradoras marcan a los carros como una pérdida total y los acaban vendiendo en lotes muy grandes. De hecho, muchos de esos autos acaban aquí en México. Por eso, siempre que vayas a comprar un auto que es importado, checa bien las alfombras, que no vayan a traer honguitos o lamita o cosas así, porque te lo prometo que es más común de lo que crees. Aquí el tema es que mi compadre Freddy se embarcó en comprar un McLaren. Por este carro acabó pagando $575,000 en una subasta.
Sí, por un auto siniestrado y que no sirve. El tema es que él, como yo, sabemos que este carro, si lo arreglas y lo dejas bien, puede valer más de $2 millones, porque el modelo en cuestión es un McLaren P1, que desde el momento en el que salió a la venta se convirtió instantáneamente en un clásico moderno, y la verdad, si querías uno tenías que pagar más de lo que valía nuevo. Este McLaren sufrió un buen de daños en el huracán Ian, y lo más triste es que el ex dueño del McLaren también tenía un Rolls Royce Phantom que también quedó destruido. En las fotos se alcanza a ver que el McLaren tiene el vidrio roto, va a estar inservible el motor, y la verdad no sé si a mi compadre le vaya a salir el tema de arreglarlo, que con su canal, su tamaño y si se le hacen virales los videos, lo más seguro es que hasta que le puede salir gratis la chamba. Ya vimos la Chevy Silverado 1500 ZR2, sobre todo la Bison de American Expedition Vehicle está preciosa. Y ahora Chevy nos acaba de dar la noticia que van a ofrecer una versión diesel. Esta versión va a integrar el Duramax de 3 litros, el cual, aunque sacrifica un poquito los caballos de fuerza comparándola con el 6.2, que es el de línea, tiene la ventaja de que va a aumentar considerablemente el torque. Yo, como quiera, sigo prefiriendo el descendiente de mi bebito Fiu Fiu, el 6.2 litros. Y si te estás quejando que no tiene suficiente torque, pues ponle un supercharger de Twin Screw, unos headercitos, un escape bien mamalón, y así no andas dando penas, gordo. La línea de producción de la Cybertruck está casi lista. Dice Elon Musk que se siente como el futuro. Sabemos esto gracias a un tweet de Elon, que por cierto también es dueño de Twitter. Y aunque había rumores de que la producción de la Cybertruck ya iba muy avanzada, ya vimos algunas de las pruebas sobre los beta, parece ser que se está adelantando un poquito, porque prevén que puedan empezar a entregar Cybertrucks alrededor del 2024. El tema es que se suponía que las iban a entregar en el 2021. ¿Cómo la adelantaron del 2021 al 2024? Pinche madre, güey, no entiendo, güey. Y es que ya fuera de broma, el tema de la Cybertruck es uno de los lanzamientos más esperados. Yo creo que por lo fea que está. Yo nada más te quiero preguntar una cosa, gordo. Dime la verdad. En serio, ¿a ti te gusta la Cybertruck? ¿O eres como yo que prefieres una Ford Velociraptor o una Ram T-Rex? La única diferencia que hay entre un niño y un hombre es que los juguetes del niño son baratos y los juguetes del hombre son mucho más caros. Y el ejemplo perfecto es este, porque un señor construyó una pista de slot cars. Son los que van conectados ahí, que traen unos cepillitos y manejas eléctricos, se hacen bien divertidas las retas. Y lo impresionante es que construyó la pista de los slot cars adentro de una réplica de un Porsche 917 Le Mans. La mayoría de esto está construido con madera y está pintado a mano, con un grado de detalle que la verdad es impresionante. Se alcanza a ver paisaje, incluso se ven personas ahí. En la parte de los pits ves un montón de carritos y hasta los mecánicos regándola. Imagínate tener una de estas chingaderas en tu casa, invitar a tus compas, echar unas caguamitas y que se armen las retas los jueves, güey. Cállate, qué diversión, güey. Pero como les dije al principio, este es un juguete que va a estar extremadamente caro, porque mi compadre la acaba de poner a la venta y está pidiendo $87,000, lo cual es más o menos la morralla que traigo en la bolsa izquierda del pantalón. En la foto espía de la semana vemos el carro familiar por excelencia. Sí, el BMW M5. Y es que en serio, el BMW M5 tiene que ser el carro familiar por excelencia, porque puedes llevar a tu vieja al súper, puedes llevar a tus morritos a la escuela y después te puedes ir a Nürburgring a sembrar el terror. Que por cierto, en Nürburgring es en donde se vieron estas fotos, incluso por ahí anda un video, y el BM se ve bien hermoso. Lo que a mí más me gustó es que, aunque está muy camuflajeado, se alcanza a observar que no tiene las parrillas gigantes que BM ha estado metiendo en sus diseños anteriores. Ojalá y ya por fin estén pasando esa etapa. Así que sin más por el momento, nos vemos en el siguiente noticiero de Al Corte.